¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a resolver el problema de Codeforces número 677A llamado Vania and Fence. Y el problema dice lo siguiente. Vania y sus amigos están caminando sobre una cerca de altura H y no quieren que el guardia los vea. Para lograr esto, la altura de cada uno de los amigos no debe exceder H. Si la altura de alguno de ellos es mayor que H, entonces este se puede agachar y asegurarse de que no lo vea el guardia. La altura de la yésima persona es igual a A. Considerando el ancho de la persona, considerando que el ancho de la persona que habitualmente camina es igual a 1, mientras que el ancho de la persona de una persona agachada es igual a 2, los amigos quieren hablar entre ellos mientras caminan, así que quieren caminar en una sola fila. ¿Cuál es el ancho mínimo de la calle para que los amigos puedan caminar en una fila y permanecer ocultos del guardia? Input. La primera línea del input contiene dos números enteros n y h que van del 1 al 1000, un n siendo el número de los amigos y h la altura de la valla o de la cerca. La segunda línea del input contiene n números enteros que van de 1 hasta 2h, donde el yésimo de ellos representa la altura de la yésima persona o del yésimo amigo. Output. Imprime un número entero. El ancho mínimo posible de la calle. Ok. Entonces, básicamente, vamos a utilizar en este caso el screen marker. Vamos a utilizar aquí el screen marker y vamos a representar lo que nos está pidiendo el problema, ¿vale? Entonces, básicamente, tú tienes varias personas, cada una midiendo una altura distinta. Y lo que quieres es básicamente que todas vayan pasando por una valla de tal manera que su altura no exceda. Entonces, para esto lo que hacen es agacharse para que el guardia no los note. Entonces, aquí tenemos varios valores a revisar. Vamos a tomar el primer ejemplo, ¿vale? 3, 7, 4, 5, 14. Entonces esto significa que la valla como tal mide 7 y tengo 3 amigos que miden 4, 5 y 14 metros. No hay unidades desafortunadamente, pero se entiende a lo que me refiero. Entonces, podemos comparar y efectivamente el primer amigo que mide 4 pues es más bajito que la valla. Entonces él no tendría problemas. Por lo tanto, su ancho sería de 1. Luego, el segundo amigo pues, mide 5 y también tiene una altura menor a la valla. Entonces también su ancho sería de 1. Es decir, ellos pueden ir caminando en fila. Sin embargo, el segundo amigo mide 14. Obviamente, como mide más que la valla, entonces tiene que agacharse. Por lo tanto, al agacharse, su ancho en la fila se vuelve igual a 2. Una vez que tú sumas estos valores, entonces tienes un resultado de 4, que es justamente el input que nos ofrece Codeforces. Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver este ejercicio? Bueno, pues básicamente lo que vamos a necesitar va a ser una variable llamada ancho, que se encargue de llevar el ancho final de la fila. Y entonces lo que tendríamos que hacer es, para cada amigo, tenemos que checar si la altura del amigo es mayor a la de la valla, ¿no? Ahora, ¿cómo nos podríamos asegurar de que la altura del amigo es mayor a la de la valla? Pues se puede hacer el chequeo directamente, es decir, si la altura del amigo es mayor a la de la valla, entonces al ancho le vamos a sumar más 2. Y si no, le vamos a sumar más 1. Le vamos a sumar más 1. Esta sería como la forma más directa de revisarlo. También podríamos hacerlo a nivel división, donde suponemos que la persona al agacharse, pues básicamente reduce a la mitad su altura. Obviamente para hacer esto podríamos hacer la división de y si la altura del amigo es mayor a si la altura del amigo entre la valla es mayor a 1.0, porque tenemos que hacer esto en notación flotante, pues entonces misma lógica.
misma lógica. El largo de al ancho le sumamos más 2. En el caso contrario, el ancho se mantiene en más 1. Pero bueno, esto es ya cuestión de implementación. Vamos a intentar hacerlo comparando la altura de los amigos contra la valla como tal. Así que, dicho esto, vamos a pasar a programar. Vamos a borrar esto por acá y cerrar esto y listo. Entonces aquí tengo mi código. Aquí no tenemos pruebas, pero voy a conservar el for porque lo voy a necesitar más adelante. Entonces primero voy a declarar los amigos, que es el número de amigos, el número de amigos que están en grupo. Y número 2 es la altura, de la valla. Entonces, como son dos variables que siempre se declaran, no hay más ni menos, entonces vamos a declararlas en un solo input. Entonces sería amigos y altura valla es un map para castear de tipo entero, un input que voy separando por espacios en blanco. Ok, de aquí tendríamos que tener nuestra variable para el ancho, para el ancho de la fila. Vamos a llamarle ancho fila y es igual a 0. Entonces sería ancho de la fila para recorrer la valla sin ser visto. Ok, de aquí tendría que declarar igualmente mi tercer input, que es justamente la altura de los amigos. Entonces voy a declarar tercer input, alturas, es decir, alturas de los amigos. Y entonces como este sí es dinámico, entonces sería alturas es igual a una lista, de igual manera, del mapeo que vamos a castear a tipo entero, un input separado por espacios en blanco. Ok, entonces ya con las alturas, entonces ahora sí vamos a hacer nuestro ciclo for para iterar sobre las alturas. Entonces sería for altura actual in alturas. Y entonces podríamos decir if altura actual es mayor a la altura de la valla, entonces al contador de ancho fila le vamos a sumar más 2. En caso contrario, le vamos a sumar más 1. Y listo. Esto es lo que se encargaría de calcularnos el ancho final de la fila que los amigos van a hacer para recorrer la valla. Vamos a poner aquí el comentario directamente. Si el amigo mide más que la valla, entonces se agacha y suma más 2 al ancho de la fila. En caso contrario, en caso contrario, camina y suma más 1. Ahí está. Perfecto. Ya una vez hecho este if, entonces simplemente nos quedaría hacer el print final del ancho de la fila. Entonces, con esto deberíamos tener nuestro código. Imprime el ancho final de la fila. Ahí está. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a limpiar esto y vamos a correr. Entonces, tenemos 3 amigos y una valla que mide 7. Y decíamos que los amigos miden 4, 5 y 14 respectivamente. Ok, efectivamente, entonces nos da 4. Podemos hacer una prueba igualmente con otro de los ejemplos de por acá. Por ejemplo, este de aquí nos debería dar 11. Entonces copiamos, corremos y efectivamente nos dio 11. Entonces nuestro código está listo para ser probado. Regreso por acá. Vamos a subir el código en Python. Ahí quedó. Submit. Y vamos a esperar, ¿vale? 3, 8. Ok. El día de hoy Codeforces está un poco lento, pero al menos las pruebas sí van avanzando. Ok. Mientras hace eso, podemos igualmente ir declarando el código en C++. Ahorita regresamos a ver qué tal nos fue. Entonces vamos a mover esto para abajo y vamos a abrir la plantilla en C++. Entonces, para esto voy a tomar mi input igualmente, para no andar copiando comentarios, para no andar escribiendo comentarios desde cero. Y entonces, mis primeros 2 inputs son
los amigos y la altura de la valla. Obviamente, pues los declaro con un in. Y después es el ciclo for para justamente iterar sobre las alturas. Entonces, aquí en C++ lo que voy a hacer es en el propio ciclo for ir declarando las alturas e ir haciendo este cálculo inmediatamente para no tener que hacer dos ciclos fors. Ahorita que lo veamos me daré un poquito mejor a entender. Entonces primero necesito mi contador del ancho de la fila. Entonces voy a tomarlo de por acá y voy a declararlo justo aquí. Entonces sería int ancho fila es igual a 0. Y entonces for int índice altura. Índice altura, vamos a poner... Oh, bueno, no. For índice altura no. Vamos a cambiarlo a for índice amigo. Índice amigo es menor a la cantidad de amigos. Índice amigo le hacemos más. Y entonces ahora sí vamos a declarar las alturas. Podemos declararlas como cin. Bueno, más bien, necesito primero la variable. Sería int altura amigo. Y entonces hago cin altura amigo. Y entonces aquí inmediatamente hago el chequeo. Es decir, esto de aquí lo voy a implementar dentro del propio if. Entonces quedaría algo como esto. Sería if altura amigo es mayor a la altura de la propia valla, ahí quedó. Entonces a ancho fila le sumamos más 2 y si no, le sumamos más 1. Lo único que voy a hacer aquí es añadir un comentario para decir que esto es la altura del iésimo amigo. Altura amigo. Altura del iésimo amigo. Ya quedó. Entonces, en el ciclo for estamos integrando la declaración de las alturas y el cálculo del ancho de la fila. Una vez que ya tengo esto, pues lo último que me faltaría sería justamente hacer el cout que se encargará de imprimir el ancho final. Entonces sería cout ancho fila en L. Y con esto ya quedaría. Vamos a probarlo. Igualmente veamos. Ok, en Python sí quedó. Vamos ahora a intentar subirlo en C++. Ahí está, perfecto. Submit. Y vamos a esperar. Podría, en lo que esto termina de correr, podría haber hecho las tareas por separado. Pues sí, podría haberlo hecho. Es decir, podría haber hecho un ciclo for para generar el arreglo de las alturas de los amigos y después haber hecho otro ciclo for para justamente haber hecho lo mismo que hicimos acá en Python de checar las alturas una por una y compararlas contra las de la valla. Aquí lo dejo a implementación personal de cada persona, pero que sepan que ambas opciones eran totalmente válidas. Muy bien. Entonces, vamos a ver si es que las pruebas terminan de correr. Vale. Vale, va en la prueba 29. De aquí, algún otro comentario que valdría la pena comentar sobre el código es el tema de comparar las alturas. Obviamente, si recordamos, el ejercicio decía que si una persona tenía la altura exacta, entonces no tenía necesidad de agacharse. De ahí que no añadiésemos mayor o igual a. Así que en ese sentido todo bien. Y perfecto. Con esto habríamos resuelto el problema. Perfecto. Y bueno, jovenazos, con eso resolveríamos el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like y dejen sus dudas en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.